Buenas, buenas. Espero que todos estén, todos y todas estén muy bien. Vamos a invitarlo a Fede. No sé si esto se mueve. No estoy viendo. Muy bien, funcionó. Bueno, Bueno, muchísimas gracias, Fede, por estar acá. Me hace muy feliz poder tener esta charla con vos. Aviso que me parece que yo estuve con algunos problemas de internet, así que si escuchan algo que no funcione bien, no sé. Bueno, es mi internet. Échenle la culpa a Telecentro. está bien, son cosas que Así pasan. son cosas que pasan, decíamos antes con Fede cuando estábamos probando, bueno, si se corta en un momento tenía que ser hasta ahí, como las terapias lacanianas, en un momento algo pasa y bueno, se acabó la sesión, bueno, por ahí el vivo se acaba, veremos, esperemos que no, yo tengo No, mucha fe, yo tengo mucha fe en tu estrella, en la mía no sé si tanto, pero en la tuya yo Fede tengo plena estrella, así que plena confianza. Bueno, gente, estoy muy feliz realmente de poder charlar con Federico Falco el día de hoy. En general yo no presento a los autores tipo vida y obra porque me aburre, pero me gusta mucho mostrar las tapas de los libros y por ahí hacer algún comentario en relación a eso. Obviamente son los que yo tengo, sé que hay algunas otras ediciones, ¿no? Arranco con con 222 patitos, que yo la edición que tengo es la de Eterna Cadencia. Este en realidad vino antes, los tengo desordenados. La Hora de los Monos, que no tengo la edición de Planeta, sino también la de Los Amigos de Eterna. Esta sí tengo el original. el original de Acá sí Cielo es el tengo nudista. de Nudista. Que esta se está reeditando también por Eterna, ¿no? ¿Salió este mes o sale el mes que viene o algo así? Salió este mes, me parece. Sí, Ok. o el mes Para quienes pasado. hayan, para quienes hayan leído Los Llanos y hayan disfrutado Los Llanos, yo creo que van a disfrutar mucho de la novela, por más que obviamente se escribió antes y tienen que eso siempre tener en cuenta, ¿no? Que hay una trayectoria y demás. Un cementerio perfecto y Los Llanos, que fue finalista del premio Rarde, lo tengo un poco más baqueteado de lo que a mí me gustaría, Wow. porque fue dañado, me lo llevé unas vacaciones. Le tenía muchas ganas a esta novela y la tenía mal ubicada y no, después no la pude encontrar, la encontré justo antes del irme de vacaciones y dije, matanga. Pero bueno, el mar a veces no es amable y hay veces que las bolsas se mojan y Pero está bien, ese los libros húmedos y con marcas me parece que libros que denotan la lectura. Así que siempre me parecen bien, absolutamente, simpáticos. absolutamente, sí, sí, a mí me gusta que tengan su recorrido también en la vida de quien lo estuvo leyendo. Este ciclo, digamos, de charlas y demás lo tenía pensado para encontrarme con autores, autoras cuya trayectoria yo admiro, que me gusta su obra, para hablar la cuestión del proceso creativo, ¿no? Cómo se da desde ese chispazo de la idea hasta que uno va armando ese proyecto de escritura y llega a ese primer borrador, ¿no? Al libro, porque a veces la gente se confunde como suelo decir que es el proyecto al libro y dicen, ah, el libro publicado. No, el primer borrador, donde uno ya dice, acá tengo un libro, ¿no? Ahora hay que trabajarlo para que sea publicable, ¿no? Pero cuando uno encuentra el libro, dice, ah, pará, esto es algo, ¿no? Esto ya es un algo que puedo empezar a trabajar. En general voy de atrás para adelante, pero amo tanto a los llanos que yo quiero empezar por acá. Eh, Bueno, de- Después hacemos otra, pero no voy a ir cronológico. Me gusta a veces empezar porque no es lo mismo cuando uno empezó y cómo se fue dando, pero me gusta mucho y como es la primera novela larga, digamos, está Cielos de Córdoba, que es una novela, supongo que también fue un volver a aprender algo, ¿no? Y lo que te quería preguntar en relación a cómo se dio ese proceso creativo es, yo ya no siento que hay como tres libros en uno, ¿no? O sea, está la infancia del protagonista, está la separación, que vendría a ser como el pasado inmediato de la instancia narrativa en la que arrancamos, y está después su presente, la huerta, que está cruzado, es metaliterario, hay mucho de ujú. cultivar y escribir, ¿no? Hay mucha reflexión sobre escribir, no poder escribir, cómo parar la cabeza, ¿no? Que, bueno, uno podría decirlo, metaliterario funcionaría como un cuarto plano, pero bueno, está cruzado
todo el tiempo en esa instancia de el estar en esa casa y demás. Y lo que te quería preguntar era si eso fue pensado en el sentido de que vos sabías que había como delimitados, determinados, entre comillas, instancias narrativas, o cómo se fue dando ese proceso para llegar a esa primera idea de los llanos. Eh, yo en general trato de no saber mucho nunca de lo que estoy haciendo y de lo que tengo entre manos. Me parece como la mejor forma de enfrentarme a las cosas, por lo menos por mi manera de ser. En general, cuando planifico mucho o imagino mucho antes de llegar al papel y la tengo como muy craneada y muy pensada, en general son cosas que pues no funcionan, que como que hay algo que se me quema en el propio plan y que después a la hora de escribirlo o no funciona o queda muy rígido o simplemente termino sin escribirlo. Entonces, usualmente mi aproximación a las cosas es siempre eso, tener algo ahí dando vueltas y dejar que crezca, ir agregando escenas, probar una cosa, probar otra, ver qué se me va ocurriendo en el medio. Con los llanos el proceso fue un poco así, pero un poco también diferente, mm, porque en algún momento, mientras venía escribiendo Un cementerio perfecto, que es el libro anterior, empecé como a sentir que había algo como de mi relación con la escritura que se estaba un poco agotando, que necesitaba como cambiar de alguna manera la forma de relacionarme con la práctica diaria de escribir. Eh, Hay algo del cuento que es como muy, necesito escribir tal escena, necesito hacer tal cosa, como uno tal cosa, como problemas muy puntuales que por ahí me tenían mucho tiempo detenido. Entonces empecé como a escribir, a tomar notas, a escribir más desde la experiencia, de la observación, acumular material, pero sin imponerle una forma, sin decir esto va a ser un cuento, esto va a ser para tal cosa. Y fui empezando a acumular material. Acumulando material, estuve bastante tiempo en eso. ¿En paralelo con Cementerio? Empecé en paralelo con Cementerio, en el sentido de que por ahí eso, había cuentos que no podía resolver, y entonces empecé a escribir otra cosa. eh, Tomaba notas, como en un momento me obsesioné bastante con cómo describir el cielo, cómo describir el paisaje, como hacer como esas exploraciones como pequeños experimentos propios. En algún momento pensé que todo ese material, todo tenía como un paisaje en común, que era el paisaje de la llanura pampeana, eh, iba a formar un libro de cuentos, y empecé a dar vueltas con eso ahí. En paralelo estaba tomando unas notas para una conferencia que me habían pedido en Chile sobre el proceso de escritura. Y hubo un momento en que no sé muy bien cómo explicarlo porque también no lo recuerdo. Son esos momentos en que uno no entiende, no sabe muy bien ni siquiera qué estaba haciendo. En un momento me di cuenta de que varias de las cosas que estaba escribiendo en paralelo, o varias de esa masa, digamos, como que había recurrencia en esa cantidad de materiales que tenía dando vuelta y y que pertenecían al mismo proyecto, y en un momento entendí como una especie de fogonazo cómo era la estructura general de la novela. Y después me la olvidé. Son esas cosas como en los sueños, que en los sueños de pronto te despertás y tenés la sensación de que entendiste todo, pero a los 30 segundos te olvidaste por completo de qué había soñado, qué lógica tenía, cómo se unía esto de acá a acá. Eso eso, una milésima de segundo antes tenía toda la lógica, de pronto te lo olvidas. Pero bueno, de pronto sabía que todo eso era Sabías una que estaba ahí, te la novela. habías olvidado, pero si estuvo ahí, quiere decir que en algún momento le ibas a volver a algo que podía ser eso o no, pero que había una lógica. Pero que estaba todo, sí, que había como una lógica que había, y que a su vez que todo más o menos estaba hablando un poco de lo mismo, y como que entendí algo que después me tomó mucho tiempo volver a entender, pero que en ese momento entendí y vi. Y el proceso fue raro porque también había bastante ya escrito, y fue entonces en principio empezar a acumular material, es decir, este fragmento, este fragmento, este fragmento, imprimirlo, imprimir resmas, y decir esto va en esta línea, esto podría ir en esta línea, esto podría ir en esta línea. En esa época me sirvió mucho una frase de Vivi Keller, que se le había escuchado decir hacía muchísimo tiempo, de que
ella decía que cuando uno está trabajando en varios proyectos al mismo tiempo, siempre hay que hacerse la pregunta si esos proyectos no son el mismo proyecto. ¿Y qué pasaría si esos materiales se obligan a convivir y cómo se modificarían unos con otros? Eh, y un poco ese fue el proceso. Y después fue como un proceso muy, muy, muy largo de volver a encontrar esa estructura en un momento de entrevista, pulir, decidir el orden de los fragmentos, ir encontrando como el recorrido, el ritmo. Los Eso fue un montón enlaces, de además, trabajo. ¿no? Claro, todo ese trabajo de andamiaje de los enlaces, además. Si bien jugás con la fragmentación, que se sienta orgánico, ¿no? Exacto, sí, todo eso fue como un proceso muy largo, pero siempre con la sensación de acá hay algo y que ya está. Y en el medio, para ser totalmente sincero, en el medio muchas veces dejándolo. Decir, bueno, esto, no sé, está ahí eh, y lo dejo y cada tanto algún amigo preguntándome, ¿qué hiciste con eso de la huerta? Eh, ¿qué pasó con eso? Yo seguía insistiendo con unos cuentos, tenía muchas dudas con el proyecto y fue varias veces rescatados o por amigos o por que habían leído fragmentos y que en un momento me veían como muy, muy perdido y me decían, ¿por qué no volvés a eso que estabas escribiendo de la huerta? ¿Por qué no recuperás eso? Y también por probarlo en lecturas. Fue como uno de los primeros proyectos que empecé a probar. Yo en general cuando leía, cuando me invitaban a leer, que había lecturas antes de la pandemia, llevaba siempre textos, prefería leer textos terminados, digamos, como leía un cuento, incluso algunos cuentos viejos, porque no me gustaba leer algo muy fresco en el sentido que Como sentía muy que, verde, claro. claro. Y con este proyecto fue diferente. Empecé a llevarlo a leer, a leerlo en público, a leer fragmentos, a ver qué pasaba. Y de hecho, las lecturas me ayudaron bastante a entender qué funcionaba y qué no, cómo funcionaba, y a convencerme de que ahí había una novela. Hubo una lectura en particular que, cuando terminé de leer, se acercaron varias personas y me dijeron, che, ¿qué es eso que estás escribiendo? Qué bueno que está, y ¿Cuándo que lo puedo leer? Es parte de una totalidad. claro, y fue extraño porque en general es algo que no sucede, como que se acercaran y me preguntaran qué era, si era parte de algo más grande, era como, bueno, esto viene bien orientado, vamos a seguir por acá. Claro. Ahora, ¿y en qué momento pensaste en la novela? O sea, en el sentido de género novela. Decir, bueno, algo, o sea, porque ahí ya vos ya tenías como, es una posibilidad de novela que no sé si haré o abandonaré o no, y ibas y venías. Pero, ¿en qué momento dijiste, bueno, pero no es una crónica, esto no es una crónica, esto no, esto va a ser una novela? No, a ver, O un ensayo, porque digo, podría haber tenido, dado que también partió de cierta cosa sobre la escritura y la escritura con en relación con la naturaleza, etcétera. no, a ver, yo siempre tuve muy en claro que estaba escribiendo narrativa y que estaba escribiendo algo, digamos, que no tenía que ver ni con la no ficción ni con el ensayo, que son géneros que en general no, no Son tuyos. recorro, no hago, no son míos, digamos. Siempre uno parte de ciertas cosas más o menos reales o que conoce o experiencias, pero para mí es muy difícil ceñirme a la experiencia. Todo el tiempo estoy inventando, agregando, dejándome llevar un poco en lo que va pasando en el teclado. Entonces eso siempre lo tuve muy en claro. Eh, que era una novela, creo que me lo negué a mí mismo durante bastante tiempo, porque, porque de alguna manera supongo que me daba miedo o me generaba ansiedad saber que tenía una novela entre manos. Para mí era un texto, era algo. Esto de la Es huerta. algo además que solemos hacer, ¿no? Decir, estoy con un texto, eh, porque ya ponerle es como, bueno, es un texto porque yo estoy tratando de resolver esto. Después vemos cómo, dónde va, cómo es. Y además, bueno, tiene que ver con sí, esto que estamos diciendo, esta práctica de, bueno, yo me siento y escribo y estoy con Proyecto Huerta y después veo y demás, ¿no? Como ir jugando sí, un poco con eso. sí. A mí en general digamos, fue como algo que fui aprendiendo con el tiempo de alguna manera tener que sacarse de encima la ansiedad que también genera escribir.
que por ahí generan ansiedad, no sabes qué tenés, si va a funcionar, si estás perdiendo el tiempo, si esa exploración que estás haciendo va a llegar a algún lado o no. Eh, y la palabra que encontré que es texto, que es una palabra horrible, me parece. Tiene como una, no sé, esa X al medio, pero sirve un poco para todo. Todo puede ser un texto. Estoy con un Es que todo texto. es un texto, esa es Eh, la gran ventaja. Todo o sea, son entonces, palabras, es texto, listo. después veremos qué es, después veremos qué toma forma, qué forma toma. Mientras tanto, estoy ahí con un texto, muchas veces un textito. ¿No? Estoy con un No, textito no, que es yo como tengo un una tema. forma. Yo ahí ya no te sigo. Yo reconozco que el tema del diminutivo a mí me pone muy nerviosa. O sea, yo A cuando vi mí me, taller y dicen, no, porque traje un textito, no, texto, un capitulito. No, un capítulo, no importa si es corto. A mí me ayuda, a mí me ¿A ayuda. vos te Llamarle ayuda? textito le quita presión y me hace bien. Es como me parece más fácil enfrentarme a un textito todas las mañanas que enfrentarme a un texto. El uso de los diminutivos está bueno. Te quería traer entonces algo que dijiste, que ahí no te quería interrumpir y me parece que es interesante. Vos sentías que en algún punto el formato cuento se te estaba volviendo, si no te entendí mal, como una suerte de corset, ¿no? En ese Mm. momento, que estabas necesitando algo más. Eso es porque vos necesitabas para sentarte a escribir un relato. Viste que hay gente que te dice, yo tengo una imagen y la exploro y después veré dónde está el cuento. Hay gente que te dice, a mí de hecho eso me pasa, necesito saber a dónde voy a ir. Cuando encontré cuándo es el final, ahí me puedo sentar a escribir. ¿Cómo funciona en tu cabeza eso? ¿Y por qué lo sentías como necesito salir un poco de este género? Mm, a ver, no. Primero no usaría la palabra corsé. A ver, vamos por orden. Primero, ¿cómo me enfrento? Yo necesito no saber absolutamente nada. Si sé el final de algo, no lo voy a escribir. ¿Para qué lo escribiría? No tiene sentido escribirlo. Si sé cómo termina. Eh, Me va a ganar la fiaca o la vagancia. No lo hago. Es como que Eh, ya lo cerraste en la cabeza, digamos, Me entonces pasan dos no. cosas. Por un lado, ya lo cerré en la cabeza y me dejó de interesar. Y por otro lado, desconfío bastante de mis primeras ideas. En general no son muy buenas. Es como si planifico muchas cosas, lo que planifico es no. Hay algo donde funciona, donde el error o el explorar cosas que a priori no se me hubieran ocurrido, a mí me ayuda un montón, me saca como de los lugares más conocidos. Si no, siempre termino un poco haciendo lo mismo. Entonces también aprendí eso, como prefiero que no tengo que saber, me tengo que sentar ahí y ver qué pasa y dejar que las cosas salgan y sucedan y un poco asombrarme cuando si hay que tomar decisiones, tratar de tomar siempre la decisión que me parece la más poco mía, digamos, como, a ver, ¿qué decidiría desde el sentido común? Ah, bueno, entonces tomamos opción B, a ver qué pasa. Eso es como un poco lo que siempre hago cuando escribo. Eh, en el cuento en particular pasa que uno, digamos, yo armo eso, tengo proyectos o carpetas de ideas que tienen que ver, que están unidas por algo. Digo, bueno, acá hay una historia que por esto viniera por un paisaje, por un personaje, por un hecho, algo, voy eh, amontonando en carpetas material sobre eso. En general escribo en el celular o en la compu, pero escribo en un único archivo de notas, en cual cada párrafo o cada fragmento que voy escribiendo le pongo un par de etiquetas, si sé a qué proyecto va a pertenecer, y tengo como siempre dos, tres, cuatro proyectos dando vuelta. Y después en un momento, nada, imprimo todo lo que tengo de ese proyecto, siento que ese proyecto ya está maduro, de que ya el personaje hizo un montón de cosas, que describí cómo va a ser el ambiente, que describí un par de acciones, que hay algo que ya un poco cuajó. Entonces imprimo todos esos fragmentos que fui escribiendo a lo largo de bastante tiempo y los leo. Y al leerlos surge la historia o surgen los huecos que hay en esa historia. Entonces dices, bueno, entonces acá me falta esto, me falta hacer que el personaje que empieza en Suiza termine en Nigeria. No sé por qué, pero tiene que pasar de acá a acá. O
o hay algo de lo estructural del cuento, de que, bueno, necesitas una primera escena fuerte, o no. Van surgiendo cosas desde el propio material, y ahí es cuando aparecía ese lugar de, bueno, tengo todo esto ya acumulado, pero para que tenga sentido tengo que lograr escribir estas dos o tres escenas. Ujú. Esas dos o tres escenas no necesariamente son fáciles de escribir, eh, y implican, bueno, sentarse ahí, renegar un poco, intentarlo una vez, intentarlo dos veces, intentarlo tres veces, y mientras tanto no poder estar escribiendo otra cosa. Entonces, por ahí lo que yo sentía es como, bueno, no sé cómo voy a hacer que el personaje pase de Suiza a Nigeria. Intento esto, no sale, bueno, mañana me siento y escribo otra cosa y en algún momento se me ocurrirá. Esa fue un poco mi, mi relación, o lo que sucedió mientras escribía El cementerio. Había algo como del insistir, por eso no diría que es un corsé, sino es más bien como, bueno, tengo todo esto, necesito hacerlo funcionar, no sé cómo hacer, y hay algo como del sentarse e insistir que a mí no me funciona. Como me siento, insisto, me siento, insisto, me siento, insisto, en un momento me aburro y tiro todo, y hay algo que también es eso, no es algo que o por lo menos yo sentía en ese momento que no era algo que pudiera resolver a la fuerza. Tiene que darle tiempo a que las cosas crezcan solas y maduren y en un momento lo entendés y lo resolvés y decís, ah, todo esto que estuve un montón de tiempo sin saber cómo hacer era esta escena y lo voy a escribir así y te sentás y lo haces y son por ahí 5 minutos. Mientras tanto pasaste medio año lidiando con la ansiedad de que no sabés qué hacer con esas 50 hojas que tenés dando vuelta y ese era mi problema, qué hacer con toda esa ansiedad. Eh, y lo que empecé a hacer fue escribir otras cosas, que no servían para nada, que no eran ninguna escena, que no estaban tagueadas en ningún proyecto, que no tenían ninguna etiqueta, que eran como, no sé, cosas que se me ocurrían, cosas que escuchaba, cosas que veía. Y tratar de cambiar mi práctica de escritura para que cada fragmento que escribía no necesariamente perteneciera a uno de esos proyectos que yo ya un poco había armado, a esas carpetitas que ya había armado en mi cabeza. Nada, todo esto que contando es muy procedimiento entre casa y cómo funciona mi cerebro en soledad. No sé Es si que sirve para eso es lo que alguien, a mí me pero interesa. Eso es justamente lo que me parece interesantísimo ver, ¿no? Como cada uno resuelve. eh, También porque uno va cambiando, entonces también está bueno escuchar a otros y a veces uno decir, bueno, hasta ahora a mí tal o cual cosa me funcionaba y por ahí ya estoy llegando a un momento, digo, a vos te pasó, ¿no? Bueno, les pongo algunas cuestiones de este tagueo como para saber a qué universo lo tengo que estar asociando y demás. Y de golpe decir, necesito que no, o sea, necesito volver a la escritura sin utilidad, ¿no? Sin utilidad, pero sin utilidad en la cabeza de uno. Esto va a ser, porque tampoco es que vos estabas en una cosa muy, es acumular material también en lo que venías haciendo. Pero tenías que mm, pensar para qué proyecto era y hacia dónde tenía que servir, ¿no? Es como bueno, saquemos etiquetas, veamos qué pasa y sigamos acumulando material sin decir, bueno, che, ya juntaste 25 páginas, iba a ser un cuento, ¿qué onda? Cuando imprimí, empecemos a mirar, ¿no? Como que lo otro te da una libertad de, bueno, puedo acumular lo que sí. quiera. A mí me parece que, digamos, siempre parte del problema es cómo sostener el deseo por algo que sabes que te gusta Como en la mucho. vida misma. Claro, yo siempre supe que me gustaba mucho escribir, me gusta mucho escribir, lo necesito, lo disfruto, forma parte de mí. No podría estar sin escribir, pero también en algún momento hay que barajar y dar de nuevo, inventarse algo nuevo, porque también si no se vuelve un poco rutinario, o se agota. Como bueno, eh, pero bueno, cuando uno viene como muy, mm, como con un procedimiento que funciona, por ahí cuesta un poco desarmarlo y probar una cosa Claro, nueva. Es como un claro. pequeño momento de crisis ahí. No, pero está buenísimo lo que decís, porque también uno lo ve como lector, y creo que el miedo que como escritor se tiene siempre es eso que a uno no le gustó ver en algún escritor que a uno le gustaba, esta sensación de, bueno, este tipo, esta mina encontró su jeite, y me leo el quinto libro y ya siento que no, esto que vos dijiste antes, ¿no? Pienso cuál sería la reacción menos mía, ¿no? Como decir, bueno, si yo normalmente, ¿cómo resolvería normalmente este cuento por ahí? Bueno,
¿Y qué pasa si no lo resuelvo por ahí? Que me resulta como fácil en Sí, esta situación, ¿no? Buscar otras maneras que también están bueno para sorprenderse uno mismo, más allá de los lectores, ¿no? Como decir, bueno, listo, esto es un desafío, es divertido, como volverle a poner juego en algún punto, ¿no? sí, sí, sí. Sí, también me parece, digo, siempre todos estos procedimientos de alguna manera son muy, muy íntimos y muy personales. Me parece que en todo caso cada uno tiene que entender qué es lo que le funciona a cada uno, cómo es. eh, Hay gente por ahí a que le cuesta mucho encontrar un proceso de escritura y después está bueno que siga con ese proceso y que lo sostenga mucho tiempo, mucho tiempo. No sé, me parece que cada uno tiene, es que es más importante conocerse para saber cómo va a reaccionar que a otra cosa. Porque las fórmulas, medio como que lo que sirve para uno, para otro no. Lo que pasa es que Yo, además las yo sé un fórmulas, poco cómo soy, entonces sé qué claro, trampas me tengo que hacer a mí mismo. Va, no sé si eso te sé iba a cómo soy. decir, ¿no? Creo Intento saber. que la clave es un poco eso que decías de, bueno, sostener el deseo, ¿no? Que por eso me reía, digo, en la vida misma, ¿no? Sostener, pero ante todo, ¿no? Como que uno hay que seguir apostando por determinadas cosas, ¿no? Día a día. Eh, pero esto, las trampas que uno se pone a sí mismo para hacer surgir cosas nuevas, que no necesariamente quiere decir seguir no, ¿escuchás Falco? Que Falco, ahora voy a hacer, digamos, yo trato de hacer eso que vos dijiste, de tratar de tener un texto todo desarmado. O sea, yo para escribir novelas sí, por ahí voy armando escenas todas sueltas y después es ir viendo, ir pensando cuál es la lógica y todo lo más. Pero con el cuento, yo es como que si no sé a dónde va a ir, no se me ocurre más nada. Después, a mí lo que me divierte es, ajá, ¿y cómo llego ahí? Tengo una imagen inicial, tengo hacia dónde voy a ir y lo divertido es cómo conecto estas dos cosas, ¿no? Y ahí aparece todo. Ahora, a mí me pones eso y después imprimir y demás, y creo que me pongo a llorar. Digamos, no, a mí no me funcionaría, a mí eso me generaría mucha ansiedad, por ejemplo, ¿no? Eh, pero a veces escuchar a otro también te dice, bueno, pero esta cosa de volver a, bueno, escribo porque sí, y no es hasta que no encontré dónde iría tal cosa, este apunte queda como apunte, ¿no? Ir jugando, ir encontrando trampas uno mismo, me gusta eso. Eso podría ser, eso si algún día escribís un, no voy a decir manual de escritura porque no, pero un ensayo sobre, digamos, un libro ensayístico sobre escritura, trampas uno mismo, me parece un gran título. Bueno, lo voy a anotar. Porque sí, está bueno, ¿no? Ahora, para ir a otro libro, salimos un poco, ¿no? Voy a este que además ahora se reedita pronto, ¿no? Cielo fue la primera novela, ¿no? Vos venías de relatos y apareció esto. Esto surgió, o sea, ya sé, vos no arrancás con voy a escribir tal cosa, pero ¿en qué momento dijiste, che, esto no va a ser un cuento, esto es otra cosa? Mm, Fue un proceso, a ver, fue un proceso bastante largo y a su vez del que pasó mucho tiempo. Porque es una novela que creo que escribí en el 2008 o 2009. Eh, entonces también, no sé si lo recuerdo con tanta ¿Era de la época del, claridad. del máster de Nueva York? ¿Esta? No, fue antes. No, 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 Ok. no. De hecho, se publicó después, pero cuando yo me fui a hacer ese máster ya estaba terminada. Eh, Fue una novela que tuvo muchas idas y vueltas. No me acuerdo si en algún momento fue un cuento. Sé que en un momento fue una novela muy, muy, muy larga, mucho más larga, que tenía 250 páginas o 300 páginas, no me acuerdo, que tenía varias líneas narrativas, eh, que no era solamente la historia de Tino, sino que había otros personajes que se iban interlazando como diferentes capítulos. Di varias vueltas con esa novela, en un momento sentí que estaba terminada, se la di a leer a un par de personas. En su momento la leyó Leonora, que en ese momento recién, Leonora la leyó cuando todavía no había, Leonora Diamen, que es la editora de Eterna Llamen Cadencia, que en ese momento todavía no era la editora de Eterna Cadencia, porque Eterna Cadencia todavía no existía,
y ella me dijo, mirá, en unos meses se va a abrir una editorial, si querés la leo para esa editorial. La verdad me hizo una devolución muy buena en ese momento y era básicamente que me decía, no funciona, hay algo acá que no funciona, me marcaba con bastante agudeza qué era lo que no estaba funcionando. Eh, y fue una novela que fue y vino, que en algún momento fue más corta, que creció mucho y que después, en algún momento, cuando se me pasó el enojo y la angustia porque no funcionaba, eh, fue como decir, bueno, saco esto, uno esto, pongo esto acá, esto viene acá, de tal personaje va a quedar solamente esta escena, y también se armó muy rápido, después fue eso también, reescribir, unir, hacer suturas, pero sí, eh, lo que recuerdo con claridad del proceso fue ese, que eh, creció mucho y después no funcionó y hubo que desechar bastante. Que después fueron cosas que aparecieron en otros textos. Yo en general no, tampoco tiro mucho nada. Todo queda ahí en una carpeta dando vueltas y después saco, Creo que corto y nadie tira pego y se nada, recicla. Pero en claro. su momento me dolió. Y me imagino, también te escuchaba y pensaba que, claro, también eso debe haber jugado cierta cosa cuando los llanos, ¿no? Como esta cosa de, bueno, no quiero ansiedad, no quiero presión, porque está esta cosa de, bueno, a ver si estoy abriéndome mucho, bueno, no, vos escribí, después fíjate, ¿no? Como, ¿no? Como que no empiecen a Sí, aparecer. También porque para mí está hay algo muy, no sé cómo era esa primera versión, pero en lo que se publicó, yo leo que hay un diálogo entre Cielos de Córdoba y Los Llanos, ¿no? En toda la parte, obviamente, de la infancia y de... Uy, ya, te moviste. Fede, ¿ahí estás? Yo te veo, perdón, se me sí. activó. No, se me activó el tiempo, se me agotó el tiempo de pantalla que tengo autoseteado en el celu y se cumplió, ya está. Tuve que poner un Bueno, código y hacerme trampa a mí mismo para poder seguir usando Instagram. Eh, eh, dijimos, bueno, trampas uno mismo y además, bueno, dijimos que podía haber ciertos cortes, ¿no? Bueno, sí, 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 disculpe. Eh, te decía, bueno, ¿no? Que digo, Cielos y Los Llanos tienen un diálogo para mí, ¿no? Obviamente es un libro muy primigenio en comparación a Los Llanos y demás, pero esa cosa de esa infancia en ese pueblo, ¿no? Hay algo que los hace en algún punto dialogar en cuanto a clima. mm, no lo sé, es algo que nunca pensé mucho. Para mí son cosas, son dos textos o sí, dos textos muy lejanos en el tiempo y casi escritos Claro, por personas diferentes. Eh, Hay una cosa que además a mí, Cielos siempre me pareció más como una novela muy ligada al paisaje serrano, ¿no? Y a cierta zona de las sierras de Córdoba, eh, a cierto paisaje que conozco bien y que quiero mucho, pero bueno, ligada a ese paisaje, mientras lo llano se me ocurre que es otro paisaje. Entonces a mí se me hacen como dos infancias totalmente diferentes, dos cosas, dos experiencias totalmente diferentes, ¿no? El Cielos está más atravesado, en ese momento me interesaba y me sigue interesando mucho esta lógica del Córdoba como un poco, o las sierras de Córdoba un poco como una especie de paraíso terrenal al que la gente viene a comenzar otra vida y a empezar de nuevo, con otra lógica, y toda la tensión que se genera en esos pueblos entre los venidos y los locales, entre los que ocupan el espacio y los que de alguna manera ven su espacio cambiar. Me parece que eso un poco estaba en lo que es extraño y no cómo la claro, gente del pueblo percibe a estos personajes, eh, venidos con otra forma, otras creencias, otra forma de pensar, qué tensiones se arman ahí. Eh, Eso, digamos, la comunidad en la cual transcurre Cielos
es muy particular, porque me parece que la comunidad de esos pueblos serranos es muy particular. Mientras que la comunidad en la cual transcurre por lo menos la infancia de los llanos es totalmente diferente, es otro tipo de comunidad, es más homogénea, tiene que ver con más la lógica del irse o del quedarse, Claro, de todos se conocen, es muy raro, no es que no suceda, pero en general no es un fenómeno tan fuerte el de la gente que viene a instalarse, la gente de afuera que viene a instalarse al pueblo. De hecho, me parece que se integra de otra manera. No sé, pensaba como en cosas diferentes claro. al, al Y pensar es los dos libros. cierto, te escuchaba hablar y claro, en tu imaginario la cuestión del paisaje casi como otro personaje más, ¿no? Que configura, no es solamente el escenario, sino que configura también cómo piensan. No, no sé si como personaje, pero sí como tecnología de pensamiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como que los paisajes configuran eh, los climas, la manera de pensar y demás, y claro, en ese sentido entiendo eso que decís, ¿no? Son universos diferentes, porque hay Aparte, lógicas diferentes de maneras de ver el mundo por ahí diferentes. sí, sí, para mí el espacio en el cual transcurren las historias siempre es fundamental. Es como, no, casi que no puedo, digamos que hay algo que sí necesito tener muy en claro respecto al espacio. Y sería medio conductista decir, bueno, porque transcurre en el espacio, los personajes son de tal manera, o el paisaje arma a los conflictos de los personajes. No, no sé si quisiera llegar a eso, pero sí me parece fundamental pensar eso, cuál es la relación entre estos personajes y el lugar en el que viven, cómo funcionan esas comunidades, cómo funciona ese paisaje, a qué cosas te obliga ese paisaje, o ese lugar, o ese espacio, ¿no? Digo, Claro, acá justo estamos pensando medio como una dicotomía entre la llanura y y la la sí, sierra, pero también podría llegar a ser que, a ver, si es un personaje que vive en un departamento de 80 metros cuadrados, ¿cómo es? ¿El baño queda a la izquierda o a la derecha? ¿Dónde da el pulmón de manzana? ¿Qué se escucha? Todo ese tipo de cosas necesito saberlas antes de sentarme a claro, escribir y para mí son fundamentales. De alguna manera como que el espacio, cómo se mueve el personaje, cómo se mueve el personaje en ese espacio, en ese ambiente, para mí lo configuran, como digo, por otro lado son vías como muy diferentes, muy conflictos muy diferentes. Un espacio, de alguna manera, define la comunidad en la que el personaje se va a mover y cómo se va a relacionar con esa comunidad. Y, y ahí me parece que siempre está o para mí muchas veces el comienzo de las historias está ahí, cómo se relaciona con la gente que lo rodea, claro, cómo se relaciona con sus vecinos, con el pueblo al que pertenece. ¿Es alguien que vive solo? ¿Es alguien que vive en un edificio? ¿Es alguien que vive en una familia, que comparte la habitación con alguien? Eh, Son todas preguntas que siempre me parecen interesantes y productivas y que además me surgen naturalmente. claro, No sé, me interesan mucho y también me interesa mucho la relación de los personajes con la naturaleza, ¿no? Y entonces, cómo lidiar con eso y cómo eso altera la vida de alguna manera. No es lo mismo vivir, no sé, en la selva misionera, donde de pronto los problemas tienen más que ver con la humedad y las cosas que se pudren, que vivir en el monte chaqueño, donde de pronto las cosas tienen más que ver con lo áspero y las espinas y abrirse paso en algo totalmente seco y desértico. Me parece que ahí sí hay una marca muy fuerte en los personajes, y hay una forma de enfrentar la vida que es diferente. claro, claro. Cuando te escuchaba hablar, se me vino a la cabeza el cuento tuyo, Ballet, que arranca justamente con eso, el tipo mirando el que vive en un departamento, ¿no? Y cómo mira qué hacen los vecinos, los viejitos, ¿no? Como va y va, obviamente no tiene que ver con lo que después pasa en el cuento en sí mismo, pero que eso es como su anclaje, ¿no? Uno ve el comienzo y ve que cuando no tiene algo claro también vuelve y se sienta a esperar y está mirando, ¿no? Cómo eso va funcionando. No sé, se me vino esa imagen, ¿no? Ujú. Como esta cuestión de esas obsesiones de,
bueno, el vínculo, la manera de vincularse con los espacios, ¿no? Como constructora de la subjetividad de tus personajes. Está buenísimo también tenerlo tan claro, ¿no? En el sentido de, bueno, yo sé que eso lo necesito. O sea, que lo voy Sí, a necesitar. Va a ni siquiera, aparecer. ni siquiera sé si lo necesito, sino que es como algo que evidentemente me interesa por ahora. Tal vez en algún momento me deje de interesar. Pero viste que las cosas te interesan, te llaman la atención, tenés ganas de saber más, le prestás atención a eso. Vas por la vida un poco mirando ese tipo de situaciones, observándolas y sos como mucho más, eh, las percibís mucho más, pues simplemente porque hay algo de tu atención, aunque sea de manera latente, puesta ahí. Eh, pero sí, para mí casi siempre, no quisiera decir siempre, pero casi siempre el inicio de todas mis ideas de escritura tiene que ver con cómo convivir con el otro. Me parece, cómo convivir con los vecinos, cómo convivir cuando no hay otro, digamos, la idea del Claro, ermitaño, bueno, que los es llanos es como, eso, cómo convivir con la propia neurosis cuando no hay un otro, ¿no? Es como... claro. Y antes venía algunos proyectos, algunos cuentos que se terminaron, otros que quedaron ahí dando vuelta y algunos que todavía están, pero como la figura del ermitaño, del señor que vive solo en el medio del monte o en Como, el medio de la como, montaña, claro, como el que hay abre, el cuento que abre cementerio, el ¿no? cementerio. El eh, tipo que está ahí, que alguno, yo empecé a leerlo y dije, se puso distópico Falco, pensaba yo. Empecé a leer y dije, ah, no, 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 pará, esto está ocurriendo, ok, esto está ocurriendo, esto es alguien acá, ok, 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 vamos, sigamos por ahí. Pero la pero sensación me, era eso, plena distopía, ¿no? En su momento. pero me parece, digamos, es algo me interesa mucho. Ahora vivo en un pueblo bastante chiquito, en las sierras, y hay un par de personajes así, medio ermitaños, de los cuales nadie sabe mucho, que viven muy alto en la montaña, bajan cada tanto. Y para mí es como una gran intriga. Todo el tiempo quiero saber, pregunto, ¿vos sabés algo de tal? Miro cuando me los cruzo, me fijo cómo están vestidos, qué hacen, me imagino cosas. Después por ahí son gente que tiene una vida re normal pero yo en mi imaginación ya empecé a hacer un montón de historias y a tomar notas y a pensar un montón de cosas, eso y me llama mucho la atención. ¿Y cómo reciben esas preguntas el resto del pueblo? Porque viste que esas figuras muchas veces es como, bueno, sí, a vos te llama la atención porque recién llegaste, pero es como que para ellos es como parte del paisaje, en el sentido que es una lógica. Les molesta que preguntes, dicen, uy, saben que escribís, porque viste que a veces a los escritores nos tienen miedo porque no, para, pero eso no lo pongas en ningún lado, ¿eh? Eh, no tengo idea si saben que escribo, digamos, algunos sí saben que escribo porque son mis amigos. No, me parece que, digamos, en general nadie, a mí nunca me pasó que alguien se tome mal la pregunta de por sí, aclarando o no que uno es escritor. Soy curioso y cuando Claro. pregunto, no sé, parece que es también una forma de mantener la conversación, de saber, de conocer la comunidad en la que vivís, por un lado, de ser un poco chusma, no, no sé qué piensan los otros. Yo pregunto, no sé. Eh, eh, no sé, me parece normal preguntar. Claro. Preguntar porque querés saber, no sé, como así como pregunto cómo se llama esto, o qué es. El otro día había ahí unos albañiles hablando de hacer los pastones, ¿no? ¿Qué son los pastones? ¿Cómo se hacen? Porque nunca escuché esa palabra. ¿Qué le decís pastón? Eh, ¿De ¿Y dónde qué era? sale? Una mezcla de qué hacen para los cimientos, no sé, pero dicen pastón, no sé, bueno, pero me parece natural, che, pero ¿qué es un pastón? Frenar y después si no llego a mi casa y me quedo pensando, ¿qué habrá sido un pastón? Pero entonces ya Claro. aprendí que es más fácil Mejor preguntar en ese preguntar, momento. claro. Sí, sí, ¿cómo Claro, dijiste? mejor preguntar que quedarse con la duda y vos dijiste pastones y yo me imaginaba como esos panes de césped, ¿viste? Por, Sí, por y además pasa pasto, otra me cosa, llevaba pasto. yo no aclaro mucho
digamos, no dije, no, ¿qué es un pastón? Porque soy escritor y quiero saber, que me parece que es algo que No, no bueno, hace no. falta aclarar, pero sí tengo bastante mala memoria para algunas cosas. Entonces lo que hago es cuando me explican, saco el celular y anoto. Y todo el mundo cree que estoy contestando un mensaje. Entonces también es una herramienta bastante útil. Es como, ¿qué es un pastón? Tal cosa, saco, tengo una pequeña nota, pastón, dos puntos, tres o cuatro palabras rápidas, y disculpa, guardo el celular en el bolsillo y sigo con la conversación. Eh, y me parece mucho más útil que sacar la libretita negra y anotar y tomar la nota, que ahí sí se Cual vuelve un poco más investigador como, privado. sí, y ahí sí aparece como esa idea de, no sé, de tomar una nota que tal vez se va a usar para algo. El celular, nadie sabe muy bien qué está haciendo con el otro con el Claro. celular y ayuda bastante a pasar ¿Y volvés desapercibido. sobre tu blog de notas del celular cada tanto? Porque digo, si tenés mala memoria, no es que te va a quedar picando pastón y de golpe vas a decir, ah, pará que yo tenía una definición mejor y demás. ¿Volvés sobre eso para buscar ideas, para disparadores? ¿O no? ¿Bastó con anotar para que algo perdure un poco más? Eh, no, vuelvo bastante sobre las notas. Son como digamos, yo un poco estoy tomando notas todo el tiempo, en todo momento, cuando cada vez que algo o se me ocurre o me llama la atención, tomo una nota. Entonces también es como algo bastante caótico. Para mí el proceso de sentarme a escribir es a la mañana abrir el archivo con las notas, revisarlo, ver qué podría ir con tal cosa, acomodarlo un poco, leer. Algunas notas las tomé muy rápido, entonces escribir bien eso, ampliar ese tipo de cosas. Por ahí fueron simplemente apuntes, que no necesariamente tiene que ver con estar con el otro, sino como, no sé, muchas ideas se me ocurren mientras manejo o cuando estoy caminando, entonces saco y escribo dos palabritas Para que no te y pase como la después, estructura de los llanos que se te fugó de golpe. claro, ¿no? Entonces después la desarrollo y ahí en ese desarrollarla es como, nada, uno empieza a escribir y sigue escribiendo, agrega tal cosa, haces una versión en paralelo, la unís a otra cosa, te acordás de algo que estaba antes. Y muchas cosas, muchas veces en el releer las notas aparecen cosas que te habías olvidado completamente, que no sé, no las recordaba. También por momentos es como viste, cuando anotás un sueño y a la mañana siguiente te levantás y mirás la libreta y decís, ¿qué era esto? No me acuerdo nada de esto. Eh, Elefante, ¿qué hace un elefante ahí? Yo dije que soñé con un elefante, no me acuerdo ni nada. También pasa eso. Pero para mí el trabajo de escritura es básicamente eso, sentarse a releer las notas y ver qué hacer con eso, pasarlas en limpio, reescribirlas, dar las vueltas, alterar el orden de la frase, quedarme ahí un poco en ese lugar. Eh, Trato de hacerlo con bastante regularidad. Claro, buenísimo, buenísimo. Yendo entonces a algo que no está necesariamente tan emparentado con eso, pero que tiene que ver con otro tipo de reescritura, ¿no? Que es cuando se reeditan, teniendo en cuenta que esto se reeditó ahora, pero también quería ir a La Hora de los Monos, que había salido originalmente por Planeta, después también la saca Eterna. Eh, y bueno, yendo al que sería el primer libro, en realidad está 00 antes, ¿no? Pero acá también están los dos de 00 que decidiste que sí quedaran. Igual la edición inicial de este también está revisada, cambiada, el orden, Ujú. decía, aclarás, ¿no? Vos en este. Eh, estos dos los digamos, ¿hiciste algún trabajo cuando dijeron, bueno, los queremos volver a sacar y demás? ¿O dijiste, bueno, eran lo que eran y ahí quedan porque ya está, no puedo volver por esta cuestión de que soy otro, o sea, no puedo volver a ser ese que era cuando lo escribí. No, siempre hay como un pequeño trabajo bueno, la editorial, hay un corrector, aparece, hay cosas que hay que cambiar. No sé, en la primera edición de Cielos de Córdoba, todos los solos llevaban acento y había que sacarle todos los acentos a Bueno, los sí. solos ahora porque, no, pero ese tipo de cosas aparecen. No, pero en general, cuestiones muy menores. Lo que pasó con 222 patitos sí fue que fue un libro que tuvo una circulación bastante limitada en su edición original y yo después esos cuentos
lo fui publicando en revistas, en diarios, cada tanto cuando me pedían un cuento y cada vez que los volvía a publicar, los reescribía, los cambiaba, o algunos fueron simplemente cambiando en el tiempo. Entonces sí, entre la primera versión y la reedición hay bastantes diferencias en algunos casos, en otros casos no. Unos cuentos quedaron muy parecidos y en otros casos crecieron al triple o se cortaron. Eh, pero en La Hora de los Monos y en Cielos de Córdoba no hubo cambios. De hecho, pasó una cosa muy particular con Cielos ahora, con Virginia Ruano, que es una de las editoras de Eterna, que cuando ella me hacía, estábamos viendo ahí ajustar unas cosas, los solos, algunas cuestiones de ortografía que habían o cambiado, o que se habían pasado algunos errores de tipeo y ese tipo de cosas, eh, Virginia se acordaba de algunas frases puntuales que estaban en la versión original de Nudista y que yo había cambiado después. Y eran cambios muy chiquitos, pero que ella se los acordaba muy bien y que eran bastante fundamentales. Así que fue un placer recibir esa ayuda como para volver a la versión Claro, porque vos original, que volviste me a un parecía. archivo que vos tenías, vos volviste a tu archivo de Word que tenías y para vos esa era la versión final y en realidad hay cosas que salieron distintas en la publicación. No, creo que después en algún momento debo haber hecho algún cambio a posterior de alguna oración, algún final de párrafo, después de Y ella se publicado en el acordaba, no, no, archivo. pero Y pará ella porque, se acordaba del original y me hizo ver que la versión original era mejor que mi corrección posterior. Y fue como, claro, está bien, tenés razón, perfecto, gracias por hacerme ver esto. por si Fue tenías realmente un alguna placer. tentación de ponerte a editarla demasiado, fue, bueno, vamos a No, dejarla no, así porque claramente vamos a dejarla no, así, sí. no, pero de todas maneras no me pasa, no tengo la tentación de reeditar, de reescribir, no me suele pasar. De hecho, no sé, me parece que son, por supuesto, no sé si ahora les escribiría de la misma manera, no sé si podría contar la misma historia, no sé si, si mi estrategia de aproximación a esas historias sería la misma. Supongo que no, pero fue lo que en su momento hice y pude hacer y sí, me parece que da cuenta también de eso, ¿no? Claro, de un hito en la evolución, también porque hay Sí, como aprendizajes que uno va haciendo, ¿no? O cosas que decís, bueno, es parte, o sea, necesitaba ese libro para ciertas cosas, o había ciertas obsesiones ahí que por ahí ahora no me interesarían tanto, pero son parte de, digo, de lo que me como interesaba en las ese parejas, ¿no? momento. Es como gente con la que uno estuvo, decir, bueno, en ese momento yo era así y estaba Era, en pareja con esa persona, ¿no? Y es parte de mi historia. sí, también me parece que en, el- en, en el, en la forma de digamos, en la forma de narrar, en cómo aproximarse a un tipo de narración, eh, no sé, siento que de alguna manera en Cielos o en esa época de Cielos estaba encontrando una manera de narrar. Que por ahí ahora ya me parece como, bueno, ya está, ya la conozco, tengo que probar algo nuevo, no sé, Claro, ya estoy más cómodo ahí, hay algo de esa cosa que me dice, bueno, probemos otra cosa, vamos a hacer algo claro, diferente. claro. Y así medio a modo general, que es un poco tramposo en mi parte, pero porque hay una lógica en los armados de libro de cuento, ¿no? Que es distinto, la novela es una totalidad en sí, y Ujú. para pensar esta cuestión de cómo uno decide, bueno, esto es una totalidad, es un libro de cuentos, ¿no? Decir, bueno, listo, con esto voy a tratar de armar un libro, ¿no? ¿Cómo te funciona a vos en el sentido de llega un punto que tenés determinada cantidad de material y decís, bueno, a ver, para esto pertenece como algo que puedo ver y ahí empezás a decir, este ya lo considero resuelto, sí, este no lo resolví todavía, pero bueno, pongámosle lo cañeros acá porque para mí acá tiene que estar en el libro. ¿Cómo decidís, digamos, que ese universo, ¿no? Bueno, todo esto va a quedar acá y después pensar los órdenes o ese armado? ¿Cómo te funciona? Mm, 222 patitos y La Hora de los Monos no fueron libros muy pensados desde la forma libro, sino fueron pensados desde cuentos individuales.
Y en algún momento decir, bueno, ya tengo suficiente material como para que esto sea un libro, eh, podría sumar esto, dejar este afuera, este remate se queda fuera del conjunto, lo dejo, este no me gusta tanto, queda afuera. Fue nomás como reunir eh, cuentos después de más o menos con cada uno 10 años de irlos escribiendo un poco Claro, salteado y en diferentes momentos. Eh, con un cementerio sí había algo más sobre todo con el primer cuento que terminé fue un cementerio perfecto y después los, los otros cuentos de alguna manera iban como dialogando con ese y yo sentía que había algo ahí un poco que en el proceso, algunos eran cuentos que iba escribiendo en paralelo y que sí empezaron como a decir, bueno, esto van a convivir en el mismo libro, empecé a tener eso en cuenta, había ciertos temas que me interesaban. Había ciertos cuentos que estaba trabajando en ese momento que los dejé afuera porque sentía que no tenían lógica con con el conjunto. Y después para armar, para el orden de los libros de cuentos, soy realmente muy malo. Nunca lo puedo ver y siempre le pido ayuda a los editores. Eh, y en general digo, bueno, no sé, a ver qué opinas, cómo lo podemos armar. Y entonces siempre lo que sucede es que me mandan una lista de yo lo haría así, y ahí es donde veo, no, yo quiero que esté vaya antes. claro. Pero necesito como una primera lista para después a veces hacer pequeños cambios, eh, pero me cuesta un montón armar el orden de los libros de cuentos, sí, nunca puedo, vamos, no sé cuál es, no sé cómo relacionarme con ese material y cuál iría primero y cuál iría después. Eh, no sé, recurro mucho a la mirada del editor ahí. Del editor Que, que, bueno, también tiene por ahí, igual, como me decía una vez una amiga, ¿no? Sí, sí, está bien, vos podés pensar todos los órdenes que quieras y todo lo demás. Vos sabés que el lector entra y dice, me gustó este título, y voy por ahí, o tengo poco tiempo, a ver cuál tiene no, poca. Bueno, hay a mí lectores me que leen encanta en leer orden. la totalidad porque para ver qué respiración tiene ese libro, o digamos, ir viendo cómo dialogan entre sí, no sé, a mí me gusta eso, pero que a alguna gente eso, ¿no? Como que no es eh, necesariamente donde va a ir. sí. Hay lectores que leen muy en orden y hay lectores que leen salteado y que incluso no terminan los libros de cuentos. Siempre queda un cuento flotando que te olvidaste de leerlo. A mí me pasa, yo algunos libros de cuentos los leo en orden desde el principio y con otros libros de cuentos no sé muy bien por qué razón empiezo como a picotear y a veces eso, queda el libro ahí dando vuelta y lo agarro 3 años después y digo, pero hay dos cuentos que no los leí. Bueno, los termino ahora, los leo ahora. Me quedaron esos colgados. Pero te pasa, o sea, no hay ni siquiera una cosa de, bueno, cuando es un autor que ya conozco, por ahí sí, me gusta leerlo de cabo a rabo, y cuando es un autor que por ahí tanto no conozco, bueno, voy picoteando porque voy buscando, a ver, algo, o no, ni siquiera. No sé si hay una lógica. En general, también El con los libros ánimo de con el que cuentos me estés. pasa, sí, el ánimo con el que estoy, además yo suelo leer varias cosas al mismo tiempo, necesito como ese caos de ir leyendo varias cosas al mismo tiempo y saltando de una a otra. Y por ahí, no sé que tengo un rato, entonces abro el libro y veo que el cuento que sigue en el orden de lectura, tiene 40 páginas. Bueno, no tengo tiempo ahora. Ahora tengo 10 minutos, entonces voy, busco alguno que sea más o menos cortito y lo leo. O a veces estoy leyendo con mucho tiempo y tengo la tarde libre y digo, bueno, me voy a meter con Ahora este sí cuento encaro el de largo, a ver qué 40. hizo. Claro. Claro. A veces tiene que ver con eso, a veces tiene que ver con que te olvidás, salteás. Y algunos libros, en general, suelo empezar por el principio, suelo leer el primer cuento y un poco a partir de ahí sí, un poco se arma algo. Eh, Suelo ser más lector ordenado, pero como con mucho tiempo entre cuento y cuento. Como por ahí leo dos o tres, eh, dejo el libro un tiempo, medio que me lo olvido, un día ordenando la mesita de luz o la mesa frente al sillón, digo, está este libro, vuelvo y luego dos o tres, y voy haciendo ese tipo de cosas. Está buenísimo, está buenísimo. Bueno, Fede, para ir cerrando, quería pedirte que, ya que estamos en el Fede Lector, que cuentes un poco de esto del estante especial,
esta suscripción que estás haciendo con la gente de Escape a Plutón, porque Ujú. hoy googleando me apareció, empecé a chusmear, me interesó mucho, así que bueno, ya que voy a hablar con Fede, le pregunto bien a él, ¿no? ¿Qué es eso? Contá, de paso hacemos un poquito de chivo, ¿qué tal? Eh, Escape a Plutón tiene que es una suscripción literaria que te mandan un libro al Hace mes, muchos años. exacto, y tiene como un proyecto en paralelo, no sé muy bien cómo es, que se llama Nave, donde invitan a alguien que elija 6 libros para que le lleguen durante ese semestre un libro por mes. Me invitaron para participar este semestre y pensando un poco en cómo elegir esos libros, qué orden darle, también, bueno, los libros que se podían conseguir, y etcétera, una serie de cuestiones más Claro. de logística, pero mm, sí, armé como una lista rápida. Me pasaba que justo en ese momento estaba como en medio de una mudanza, mi biblioteca estaba en Buenos Aires, yo estaba acá en Córdoba, y justo una amiga estaba quedándose en mi casa en Buenos Aires, entonces le pedí, ¿podrías ir y sacarle foto a tal estante de la biblioteca? Sacarle una foto y mandármela, porque yo sabía que todos los libros que para mí, o buena cantidad de los libros que para mí podían estar en esa lista que tenía que mandar, esa lista más larga, estaban en ese estante. Y, y fue como una forma de verbalizar algo que ocurre, que es que para mí hay como una zona en mi biblioteca que es la zona de ese estante especial, es el estante donde van esos libros que o que me gustan mucho, o que me generan mucha intriga, o que sé que voy a volver a releer, que son como autores, como ahí hay algo que me está pasando, como es gente que eso, son como, podrían ser mis libros favoritos, en algunos casos, eh, los que están en ese estante, no los que quedaron en la suscripción de Nave, pero en algunos casos son libros que no termino de entender del todo, pero que me gustan mucho, ¿no? Que digo, acá está pasando algo. No sé qué está funcionando. Ahí por momentos me exasperan, pero vuelvo a esos libros y los releo. Hay algo que, a ver cómo hizo esto, a ver cómo hizo esto otro. Eh, y eso es como, es un estante también de las relecturas, de cuando no sé muy Claro. bien qué leer. eh, Voy a ese estante y saco alguna de mis novelas favoritas, o también de esos lugares donde algunos de esos libros son libros que simplemente, viste, cuando uno necesita como comer algo rico y como ir como a un Mínimo. lugar donde sabes, sí, eso, vuelvo a esos libros, vuelvo a leer ese libro, hay algo ahí nada, es un estante, en general mi biblioteca es un poco caótica, está todo un poco desperdigado, suelo saber dónde están las No cosas, hay, pero no tienen un no hay en orden. ese estante, digamos, ahí convive de todo, digo, tenés poesía, tenés novela, tenés cuento. Convive en general narrativa, son todos libros narrativos. La poesía la tengo como en otra zona, ¿Y no y hay ficción otros también o no? estantes. Lo estoy mirando justo ahora porque lo tengo justo al frente. No, me parece que no hay no ficción. No, no, no. En general es toda ficción. Eh, no, alguna no ficción dudosa o alguna ficción dudosa puede ir a haber alguna cosa en el medio que juegue con eso, pero en general es toda narrativa de ficción. Claro. Te escuchaba y pensaba que eso de recurrir, ¿no? Cuando vos decías, cuando uno está necesitando algo, yo decía un mimo, ¿no? Pero que creo que, digo, los escritores en general somos muy neuróticos en el sentido de que parar nuestra cabeza cuesta porque es como que estamos llenos de lenguaje todo el tiempo, ¿no? Entonces que a veces volver a esos libros es como nuestra manera de meditar, ¿no? Es como, bueno, vuelvo a ese lugar donde que es conocido y que yo ya sé que voy a encontrar, ¿no? Como que es lo más cercano, creo, por lo menos en mi experiencia, a veces cuando yo vuelvo a esos libros, que es como, bueno, listo, no hay nada nuevo acá, es algo que yo ya conozco, yo ya sé que es interesante y al mismo tiempo uno después descubre, che, esto, mira tal cosa. Como Y un montón de cosas que no recordaba. Sí, y me parece también que no sé, viste como hay ciertas películas o ciertas series, ahora no hacemos más zapping, pero en una época cuando hacías zapping en el tele, cuando si caías en cierta película, no importaba el horario, no importaba en qué una momento, escena tenías que mirar.
había aunque que sea. dejarla, había que verla. Y me parece un poco eso, hay como ciertos libros que me da placer releer, como volver ahí, es territorio conocido, lo disfruto, me gusta. Eh, Además siempre encontrás algo nuevo, siempre encontrás tus subrayados anteriores y decís, Eso es ah, mira hermoso. esto, o esto, ¿por qué lo habré subrayado? Lo quitas al margen, ¿te acordás la última vez que lo Mal, leíste? Si el libro tiene marcas, de dónde estabas, no sé, me parece que tal es una cual. forma de convivir con los libros y que a mí me parece re importante eso, tenerlos un Sí. poco a mano. Una vez fui a una residencia de escritores y había un escritor de Madagascar, creo que era, no me acuerdo bien de qué país era, pero que en su habitación ni bien llegó, puso un escritorio y desplegó 12 o 15 libros, todos ahí arriba, puestos, ¿no? Yo le pregunté por qué y él me dijo que no podía escribir si no tenía esos libros cerca, que tenía que todos los días abrir alguno, releer algo, y que era que eso, que no había escritura si no estaba esa valija de libros desplegada ahí sobre su mesa. Y me pareció una imagen Hermoso. realmente muy, muy buena. Eh, no llego a eso, pero sí me parece importante tener como, va, a mí me organiza bastante, saber que en ese estante están las cosas Claro. a las que voy Y a volver. de ahí salieron esas elecciones, digamos, de ahí dentro de lo que, digo, hay toda otra cuestión, ¿no? Vos ahí tiraste una larga lista de títulos, vieron que estaba disponible, también que tuviera sentido, me imagino, a nivel precios, si es un libro que está editado, que hay que traerlo de España, no les conviene, digamos, todas Claro, esas cuestiones que exceden a, yo elegiría este, pero este es imposible, bueno, y por ahí terminaste exacto. en el décimo, no en el primero que hubieras elegido, pero No, algo de ese estante tendríamos si nos suscribimos a... hubo como una primera selección, porque también en ese estante hay cosas que no me gustan, que me intrigan o a las que vuelvo, pero con las que vuelvo Para medio pelearte choreado. nomás. Sí, también hay de eso. Entonces, no, hubo como una primera selección de todas cosas que me gustan mucho y que me gustaría compartir y que me parece que, que le pueden gustar al resto. Y después, sí, hubo como una lista larga y ahí Martín de Escapa Blum, que la verdad hicieron un trabajo increíble porque consiguieron libros que yo pensé que iban a ser realmente difíciles de conseguir. Trabajaron realmente muy bien y sí, no, hubo un par de cosas que me hubiera encantado que estuvieran y que no están, pero la verdad que todos los libros que están son libros que me parecen alucinantes y que me gustan mucho, así que muy, muy contento con cómo quedó la selección. Bueno, yo ya terminamos esto y ya después me voy y me anoto, porque además está, debo reconocer, a muy buen precio. Yo a veces no me suscribo a esas cosas porque digo, no, tengo una larga lista de cosas que quiero leer y demás, y vi el precio y digo, uy, y además vi un par de las cosas que estaban ahí y dije, no, esto hay que aprovecharlo. Acá veo en comentarios que preguntan insistentemente que nombres algo que estés leyendo ahora, vos, que te esté gustando, obviamente, ya que tenés varias cosas en la lectura. Ahora. Eh, estoy Quien dice leyendo ahora cosas. dice este mes. Que vea lo que estoy leyendo, dicen. No, estoy leyendo varias cosas. Estoy leyendo varios libros de cuentos en inglés, pero porque estamos armando con Chai las- la colección de cuentos del año que viene. ¿Qué pasó? ¿Ahí estás? Sí, ¿me escuchás? Ahí estoy. Ahí Perdón, estás. mi teléfono. Sí, 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 ahí estoy. No, y estoy leyendo varias cosas en inglés. A ver si puedo. Que no les puedo compartir, digo, porque no quisiera darles esa información. No, está bien, además estás, es tipo, imagínate que en 5 días se cae la tratativa de los derechos viste, después te echan la culpa a vos, porque no, se enteró No, tal no, otra, no. Ninguno es tan, tan hot. no va a haber tan hot, pero sí puede ser que no los consigamos, que no consigamos los derechos o Bueno, ese en tipo de español, cosas, porque además, bueno, hay que ver si la persona puede o no leer después en inglés. Algo, lo último que hayas leído en español que te gustó. lo último que leí en español. Estas preguntas siempre me ponen problemas.
A mí también me pondría en problema, yo no lo Porque además haría, pero preguntó como 3 veces, tiene muchas no, ganas que le me recomiendes olvido, algo. me olvido. Bueno, hoy estuve en realidad releyendo un cuento de Tánico Bessi para el taller, que encima no me acuerdo el nombre del libro, un cuento que se llama Angelito, lo publicó en un libro de cuentos que se llama algo de una chica genial o algo así, no me acuerdo el nombre del libro. Está publicado por la revista Aguinaldo el año pasado, editorial Aguinaldo, y es un librazo. Es una Bueno, autora ahí lo pueden ir a eh, buscar, digamos, ya le tiraste bastante una, data una, como para que no recuerdes el nombre del claro, libro. soy ese tipo yo siempre pienso, sobre todo en Rubén Libros en Córdoba, que es una librería a la que durante mucho tiempo iba, porque era mi librería de referencia en Córdoba, donde iba, y soy ese tipo de cliente de librería que dice, un libro rojo, la autora se empieza con tal nombre, el nombre del título me parece que dice chica o algo así. Tengo muy mala memoria para ese tipo de cosas. Entonces, todo es como muy un poco aproximado. eh, y me lo voy olvidando y en general me saben hablar y me dicen, ah, vos debes decir tal libro. Eh, y eso. Bueno, Eh, acá tiraste buena data para que puedan ubicar. Quiero mirar dentro de lo que mi pobre vista puede. Bueno, acá gente que te pide que publiques algo pronto, porque tienen ganas de no, seguirte esperen, leyendo. Bueno, esperen, ya saben, si no tranquilo. tienen Cielos de Córdoba, se va a reeditar, pero bueno, también, eh, bueno, gente que Ya se habla. reeditó. Cielos de Córdoba ya está Ya se reeditó, reeditado, o sea, ya pueden ir a ya comprarlo, están por ejemplo, si no librerías, lo ya están tienen. librerías, Si lo exacto. tienen, lo pueden regalar también, ¿no? Porque no. También, también, también. También pueden, bueno, gente que habla de los llanos, ¿no? Los llanos, perdonen que yo encima leer los nombres de los, bueno, hago lo que puedo. Los llanos y los posteos de Federico en Instagram a mi imaginación están muy asociados, sí, tal cual. No, las fotos que vos Bueno, haces y todo lo demás es muy bueno, pero habla de eso, ¿no? De que para vos lo espacial es un gran disparador eh, para pensar, ¿no? Los Llanos es una novela maravillosa. eh, gracias. la leí a inicios de año y me tocó profundamente. Es una belleza, vuelvo a ella seguido. Un abrazo, qué lindo. ¿Quién, no? Jorge algo, discúlpenme, pero veo poco y Instagram no es muy amable para ver estas cosas. Pero bueno. Bueno, Fede, no te quiero seguir robando más tiempo porque ya nos No, extendimos de lo que te dije que esto iba a durar y además ya extendiste como 2 veces tu tiempo de pantalla no, ya está. autopermitido. Ya me permití todo el día, puedo estar todo el día, todo lo que resta del día me lo autopermití para estar en Instagram. Está muy bien, está muy bien. ¿Hay algo más que vos que yo no te haya preguntado y que te quedó en el tintero, alguna cosa así, algo? No, no sé, no se me ocurre nada. Se me va a ocurrir dentro de 10 minutos cuando terminemos de decir, ah, tendría que haber No, dicho y esto, ¿por seguramente qué a mí dije mañana tal se me. cosa y no dije tal otra? Eh, No, y a mí no, yo sé, seguramente es, pero ¿cómo no le preguntaste tal cosa que no sé qué? Pero bueno, yo tengo una ventaja que después yo esto lo subo al blog y ahí a veces cosas que me quedaron picando puedo extender un poquitito, ¿viste? Cuando subo el video, porque no me gusta que las cosas queden solo en Instagram, para la gente que no tiene Instagram, sí, se cae Instagram, digamos, ¿no? Entonces ahí tengo una posibilidad de volver, ¿qué cosas me quedaron picando? Y y hacer algún punteadito y demás. Pero bueno, Fede, mil gracias. Es un placer inmenso haberte tenido acá y poder charlar de estas cosas y ver cómo funciona tu cabeza. Eso siempre me parece muy divertido. Así que bueno, no, enorme gratitud por habernos dedicado este tiempo. un placer, gracias por la invitación y eso, yo se me va a ocurrir. Ahora voy a salir a ver qué tengo encima de la mesa del living, a ver qué estoy leyendo. Bueno, Y voy a historia, para eso está empezar Instagram. Le sacas una foto, historia y ahí está. Bueno, dale, dale. Azu, un Abrazo placer. inmenso. Gracias a Saludos a todos los que todos se los que están unieron. del otro lado. Chau, chau. Chau, chau.